lo que nos quede sin ver de la unidad. Lo vamos a ver nos quede sin ver hoy, lo vamos a ver ya en la presencialidad. ¿Sí? Bueno, muy bien. Acuérdense que los parciales son presenciales, ya no son más virtuales los parciales, ¿sí? Son presenciales. Los exámenes finales son presenciales, así que nos faltan las clases nada más. Si Dios quiere, del miércoles estamos con clase. Los parciales son presenciales. Hoja o papel, lapicera y estudio. Agostina me pregunta cómo son los parciales. Bueno, va a haber una hoja, va a haber una lapicera y va a haber preguntas teóricas conceptuales y, por lo que estábamos haciendo, un tema de desarrollo. Juan, si te sirve, me pregunta si vamos a seguir subiendo los resúmenes. Si le sirve, sí, lo sigo subiendo, no tengo problema. ¿Sí? Es una guía para ustedes. Dale, sí, lo seguimos subiendo. Perfecto. Perfecto, no tengo problema. Damos la clase teórica, es más, lo que podemos hacer es, antes de la clase teórica, yo les subo un pequeño apunte como les estoy subiendo, y después vamos a la clase teórica y ustedes pueden preguntar las dudas, exactamente. Bueno, perfecto. Bárbaro. Ahora, no ha servido eso de la lectura antes porque me he olvidado. Me he olvidado. Perfecto. Muy bien, yo creo que estamos en tiempo. Vamos a empezar la clase. Cualquier cosa que necesiten, yo los voy a silenciar para evitar ruido en la línea. Y cualquier cosa, cualquier pregunta que quieran hacer, activan el micrófono o levantan la mano. ¿Estamos? Bien, muy bien. Vamos a ver qué es lo que tenemos para hoy. En el caso de hoy, vamos a tener la unidad número 3, ¿sí? Estas unidades son un poco más cortas que las unidades de termodinámica. Las dos unidades de termodinámica tenían su desarrollo, ¿no? En este caso, la unidad número 3 tiene que ver con la electrostática, los campos eléctricos. Primero vamos a comenzar con el tema de la carga eléctrica, ¿no es cierto? Y la ley de Coulomb. Esta ley recibe el nombre por su descubridor, que se llama Charles Coulomb. ¿Está bien? Vamos a ver un poco de unidades también. Y después vamos a ver el campo eléctrico. ¿Qué es el campo eléctrico? ¿Cómo lo podemos definir al campo eléctrico? ¿No es cierto? ¿Cómo lo representamos al campo eléctrico? Y vamos a ver el campo eléctrico producido por una carga puntual o por varias cargas puntuales, ¿sí? También, si tenemos tiempo, vamos a ver lo que es flujo eléctrico y la integral de Gauss y aplicaciones de distribuciones de carga, ¿sí? Si no tenemos tiempo, esto ya lo vemos en la presencialidad. Perfecto. Vamos a empezar un poquito con la parte eléctrica, ¿no es cierto? La parte de electricidad. Vamos a hacer una pequeña cronología. Los fenómenos eléctricos, electrostáticos, ya se conocían 700 años antes de Cristo, aproximadamente, ¿no? Ya lo conocían los griegos, porque ellos tenían una especie un ámbar le llamaban, y era una especie de resina que tomaban de un árbol, la frotaban, ¿no es cierto? La frotaban con una piel, y eso
atraía otros pedacitos, o repelía otros pedacitos de objetos, ¿no? Pequeños objetos. Algo así cuando ustedes estaban aburridos en la clase y cortaban los papelitos bien chiquititos, bien pequeñitos, frotaban la regla en el cabello o en un pullover de lana y después se ponían a hacer magia, a traer los papelitos con la regla. ¿Sí? Bueno, no creo que hayan estado aburridos en una clase, pero bueno, por ahí se da, ¿no? Frotar un globo de cumpleaños con la ropa, si es lana mejor, y pegarlo en la pared. Bueno, esos son fenómenos electrostáticos, ¿no es cierto? ¿Sí? Tiene que ver con las cargas eléctricas. Bueno, aparece un señor en la historia de lo que estamos hablando, aparece un señor que se llama Benjamin Franklin, y determinó que existen dos tipos de cargas eléctricas, ¿sí? Dos tipos de cargas eléctricas, a las que a uno le llamó positiva y a otro le llamó negativa, no hay otra, ¿sí? Este señor Franklin observó, ¿no es cierto?, que si suspendía, ¿no es cierto?, suspendía de un hilo delgado una varilla de hule frotado con piel y acercaba a esa varilla de hule frotada con piel una varilla de vidrio frotada con seda, observaba que estas varillas se atraían. Quiere decir que la varilla de vidrio y la varilla de hule es un plástico, ¿no? La varilla de hule tenían cargas distintas, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, si las dos varillas eran de hule o las dos varillas eran de vidrio, se repelían. Es decir, en vez de acercarse, estas se repelían. ¿Estamos? Muy bien. A partir de eso, establece las reglas este señor Franklin y dice: cargas del mismo signo, vidrio-vidrio, hule-hule, se repelen. Y cargas de signos opuestos se atraen. Vidrio-hule, hule y vidrio. ¿De acuerdo? Se atraen. Entonces dice, estas son las reglas que él establece. Lo único que no puede hacer este señor es medir la intensidad de la fuerza, de atracción o de repulsión, que eso sí lo hace Charles Coulomb. ¿De acuerdo? Bueno, algunos aspectos importantes de las cargas. Nosotros sabemos que la carga eléctrica siempre se conserva en un sistema eléctricamente aislado, no se crea ni se destruye. La carga está cuantizada y el proceso de adquisición de carga debe entenderse como el de transferencia, el de la transferencia. Ahí le cometí un error. La transferencia de carga de un cuerpo a otro. Es decir, cuando el vidrio era frotado con seda, ¿está bien?, había una transferencia de cargas eléctricas, ¿sí? El globo que ustedes frotan con la ropa y después lo pegan en la pared, ¿no es cierto? Esa fuerza de atracción se debe a cargas eléctricas. Cuando ustedes lo frotaron, se cargó eléctricamente el globo, ¿no es cierto? Hubo una transferencia de carga, entonces al haber más cargas de un signo que de otro, bueno, ahí se produce una atracción. Pero esto no dura para siempre. Una vez que se vuelvan a equilibrar las cargas, el globo cae. Un cuerpo neutro que no tiene cargas eléctricas, decimos que tienen iguales cantidad de cargas positivas que negativas. Al frotarlo, se hace una transferencia. Por lo general se transfieren las cargas negativas de un objeto a otro. Por ejemplo, el hule y la piel se transfieren de la piel al hule. Y del vidrio a la seda se transfieren las cargas negativas del vidrio hacia la seda. Por eso el vidrio queda cargado positivamente. ¿Estamos? Bien. Por eso le llamó, a la del vidrio le llamó carga positiva y al del hule le llamó carga negativa. Bueno,
Este señor sabía que existían fuerzas de atracción y repulsión, pero no las pudo medir. En la historia aparece este señor, Charles Coulomb, ¿no es cierto? Charles Coulomb, y él mide la magnitud de las fuerzas eléctricas de atracción o de repulsión que existían entre las distintas cargas. ¿Está bien? Y encontró una fórmula para calcular la magnitud de las fuerzas eléctricas. ¿Sí? Fíjense, este es el aparato que usó Coulomb, ¿no es cierto? Este aparato tiene dos esferas con carga, una acá, otra acá, y acá donde se ponía en contacto con la carga, por ejemplo, el vidrio o el hule, ¿no es cierto? Con una carga positiva, una carga negativa. Y en función de la atracción o la repulsión, esta cuerda, esta fibra que estaba suspendida, giraba, ya sea atrayéndose o giraba en sentido contrario si era de repulsión. ¿Estamos? Bueno, entonces determinó que la fuerza de atracción entre las cargas, yo voy a hacer un esquema más simple que eso. Acá tenemos la fibra, acá tenemos las cargas y acercamos una pequeña carga. Por ejemplo, si esta es negativa y esta es positiva, va a haber una fuerza de atracción entre ellas. ¿Está bien? Lo que dijo este señor, lo que encontró experimentalmente, esta es una distancia aérea, que esa fuerza de atracción o de repulsión era directamente proporcional, o esa fuerza de origen eléctrico era directamente proporcional al producto de las cargas. ¿Está bien? Producto de las cargas. Ya vamos a ver las cargas eléctricas. Y también que esa fuerza eléctrica era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas dos. ¿Está bien? La carga, Q, esto me indica la cantidad de carga de un cuerpo. Y la unidad de carga se llama Coulomb, con mayúscula. Coulomb, C de Coulomb. Castellanizado, coulombio. A ver, en la secundaria vi que la forma tradicional en la que se mueven las cargas es de positivo a negativo, pero que es real es negativo. Perfecto, Valentín, pero eso ya es en las cargas del movimiento, cuando están la corriente. Acá nosotros, esto que estamos viendo son para cargas puntuales en reposo y en el vacío. ¿De acuerdo? Está bien lo que decís vos. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya veamos corriente eléctrica. Vos lo que me estás indicando es el sentido de circulación de las cargas. Ya las cargas se ponen en movimiento. Acá, lo que estamos viendo en la parte electrostática, las cargas están en reposo. ¿Está bien? Valentín y Tomás me hacen esa aclaración. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas. Q, ya sabemos que es la cantidad de carga de un cuerpo, y tiene como unidad el Coulomb. Y que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Muy bien. A partir de eso, dice que la fuerza eléctrica entre dos cargas, ya sean positivas o negativas, es igual a K sub E, que se llama una constante de Coulomb, por el producto de las cargas en valor absoluto. Fíjense que estas barritas paralelas quiere decir que son valores absolutos. ¿Qué significan valores absolutos? Que sin signo. En la fórmula se pone el valor de la carga, pero sin signo, ¿no? Entonces, la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión, esto es la magnitud. La magnitud de la fuerza eléctrica es igual a K sub E, constante de Coulomb, por el producto de las cargas, Q sub 1 por Q sub 2, sobre la distancia al cuadrado. ¿Está bien?
acá con esta fórmula podemos calcular la magnitud de la fuerza. Entonces dice que K sub E, esta constante de Coulomb, es igual a 1 sobre 4pi epsilon 0. Epsilon 0 es otra constante que se llama permitividad del vacío. Ya lo vamos a ver. Entonces, K sub E, 1 sobre 4pi epsilon 0 es aproximadamente de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado Coulomb cuadrado. Esa es la unidad de K sub E. ¿Está bien? Es una constante incluso que con esas unidades me ayuda al análisis, ¿no es cierto?, de unidades. Epsilon 0 se llama permitividad del vacío o del espacio libre. ¿Está bien? Y esto tiene un valor aproximado de 8,85 por 10 a la menos 12. Son constantes, ¿no es cierto? Coulomb cuadrado, newton metro cuadrado. ¿Está bien? Entonces, K sub E se puede escribir como 9 por 10 a la menos 10 a la 9, newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado, o 1 sobre 4pi epsilon 0. De las dos maneras se puede escribir K sub E. ¿De acuerdo? Entonces, es una constante, incluso que con sus unidades me ayuda al análisis dimensional. Y fíjense, si analizamos las unidades, la unidad de fuerza en el sistema internacional, todos saben que es Newton, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad de K sub E? ¿Cuál es la unidad de Q sub 1? ¿Cuál es la unidad de Q sub 2? Ya me van a ayudar ustedes. Y la unidad de R al cuadrado, la distancia al cuadrado. A ver, ¿cuál era la unidad de K sub E? Newton metro cuadrado, Coulomb cuadrado. ¿Cuál es la unidad de carga eléctrica? Coulomb. Coulomb sobre metro cuadrado. La distancia al cuadrado es metro cuadrado. Todo sistema internacional, ¿verdad? Fíjense bien las unidades. Se simplifica todo y queda Newton ahí. Exactamente. Coulomb por Coulomb es Coulomb cuadrado, entonces me queda ahí simplificado. Metro cuadrado se simplifica con metro cuadrado, entonces me queda como unidad el newton. ¿De acuerdo? Newton. La fuerza, la unidad de fuerza es el newton. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Fíjense que acá nosotros dijimos un coulomb. La carga, la unidad de carga tiene un coulomb. La carga más pequeñita que existe en la naturaleza medible, ¿sí? La carga más pequeñita, es el electrón o el protón. Y tiene, de acuerdo, tiene el mismo valor absoluto, pero tiene signo positivo para el protón y negativo para el electrón. Vamos a suponer que es un electrón, es un menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Esa es la carga más pequeñita, ¿no? Entonces, ¿cuánto es un coulomb? Un coulomb equivale a 1 sobre 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no es cierto?, de electrones. Es decir, algo así como, si tienen calculadora por ahí, 1 dividido en 1,6 por 10 a la 19. Un coulomb equivale como a 6, no recuerdo bien, pero 6, ¿quieren calcular? 6,24, profe. Eso, por 10 a la 18. Sí. Por 10 a la 18 electrones. ¿Está? Es decir, eso es un coulomb. Un coulomb es 6,24 por 10 a la 18 electrones. Para que tengan una idea de Coulomb. Bueno, volviendo a la ley de Coulomb, ¿qué dice? Que la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cuerpos cargados es directamente proporcional al producto de las magnitudes de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que es lo que tenemos acá en este recuadro. Ahora, esta fórmula me permite calcular la magnitud de la fuerza. ¿De acuerdo?
Las cargas, por lo general, se escriben en microcoulomb. Y microcoulomb es esta letra, mu, que es una letra griega, que me indica un prefijo, microcoulomb. Un microcoulomb, para que ustedes se den cuenta, es 1 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Está bien? Por ejemplo, una carga de 3 microcoulomb. ¿Cómo lo pasaríamos a coulomb? Q va a ser igual a 3 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿De acuerdo? Lo multiplicamos por 10 a la menos 6 y ya lo convertimos en coulomb. Fíjense que en la fórmula de la magnitud de la fuerza, lo que nos va a mandar las unidades es KSUE, que es Newton metro cuadrado coulomb cuadrado. Si yo quiero utilizar otras unidades, bueno, voy a tener que modificar las unidades de la constante. O lo que es distinto, manejarme con las unidades de las constantes, ¿no es cierto? Porque por ahí me pueden dar la distancia entre dos cargas en centímetros. Si yo pongo acá centímetros, ya no podría simplificarlos con metros cuadrados. Me quedaría centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Bueno, eso me va a mandar las unidades. Acá lo teníamos. Un coulomb, para formar un coulomb, 6,24 por 10 a la 18 electrones o protones. Acuérdense que el electrón o el protón tienen el mismo valor, pero uno es positivo y el otro es negativo. ¿Tá? Las cargas típicas se presentan en microcoulomb. Un microcoulomb es 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Como decíamos anteriormente, si yo tengo una carga de 3 microcoulomb, para convertirlas en coulomb, simplemente a ese 3 lo multiplico por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Pero tenemos que ver la naturaleza vectorial de las fuerzas eléctricas. ¿Está bien? La fórmula que nosotros habíamos determinado, que se llama ley de Coulomb, simplemente me da el módulo de la fuerza, pero no me da ni la dirección ni el sentido. Entonces, vamos a analizar el tema de la naturaleza vectorial de esta fuerza. Mira, cuando yo tengo dos cargas, carga 1 y carga 2, acuérdense que Q me indicaba la cantidad de carga de un cuerpo, ¿no es cierto? La dirección, fíjense, la dirección de la fuerza va a ser la línea que une las dos cargas. Esa va a ser la dirección. Entonces, ¿quién me va a dar la dirección de la fuerza? La ubicación de las cargas en el espacio. Y el sentido de las fuerzas, ¿quién me va a dar el sentido esta flechita? ¿De atracción o de repulsión? El signo de la carga. ¿Está bien? Entonces, la dirección de la fuerza me la va a dar la ubicación de las cargas. Y el sentido me las va a dar el signo. En este caso, las dos cargas son positivas, apuntan hacia afuera porque son de repulsión. Pero en el caso que sea una positiva y una negativa, las fuerzas son de atracción. ¿De acuerdo? Dos signos, como decía Franklin, ¿no es cierto? Las cargas, los cuerpos cargados con la misma carga positiva o las dos negativas se repelen. Pero mientras que si son de signos distintos o contrarios, se atraen, ¿no es cierto? No sé si quedó claro eso. La dirección de la fuerza me lo va a dar la ubicación de las cargas. Y el sentido de la fuerza me lo va a indicar de acuerdo al signo que tenga las cargas. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo expresamos vectorialmente esta cantidad que nosotros habíamos calculado? Fe igual a K sub E. Esto es escalar. Q sub 2 sobre R cuadrado. Bueno, para convertir una cantidad escalar en la matemática tenemos un recurso, multiplicarlo por un versor unitario.
Esta, al multiplicarlo por un versor unitario, me está dando la parte vectorial, es decir, me convierte esto que es escalar en vectorial. Este es un vector unitario sin unidades para que no modifique, unitario para que no modifique el valor, y sin unidades para que no cambie la unidad de esta magnitud. Solamente, ¿qué me hace el vector unitario? Me da dirección y sentido. No cambia ni la unidad ni el valor de esa magnitud. ¿De acuerdo? Es un vector unitario. Perfecto. Entonces, veamos acá. Acá tengo la carga Q sub 1, acá tengo la carga Q sub 2. ¿Está bien? Como las dos son positivas, va a haber una fuerza de repulsión. ¿Por qué tienen dos subíndices? Porque el primer subíndice es quien genera la fuerza. En este caso, en la carga 2, la fuerza la genera la carga 1 sobre la carga 2. ¿Está bien? Y en el caso de abajo, tenemos que la fuerza la generó la carga 1 sobre la carga, la carga 2 sobre la carga 1. Por eso tienen esos dos subíndices, ¿no es cierto? Fíjense acá, lo podemos tener lo mismo. Esta es la fuerza producida por la carga 2 sobre la carga 1 y esta es la fuerza producida por la carga 1 sobre la carga 2. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Y acá tienen un versor unitario que se le agregó, R1,2. Esta es la dirección del versor unitario de 1 a 2. Entonces, esta cantidad escalar que yo tenía, esta cantidad escalar, la multiplicamos por un vector y tenemos la forma vectorial de la ley de Coulomb. Los españoles son muy de castellanizar las unidades y en vez de decir Coulomb, dicen coulombio. ¿Sí? La unidad de carga, ¿no? Muy bien. Fíjense que estas fuerzas 1, 2 o 2, 1, estas fuerzas 2, 1, 1, 2, obedecen a la tercera ley de Newton. Es decir, principio de acción y reacción. ¿Está bien? La fuerza, las magnitudes de la fuerza son iguales. Tienen la misma dirección, pero tienen sentidos distintos y están aplicadas en cargas distintas, ¿no es cierto? ¿Sí? Independientemente que Q1 y Q2 sean iguales, la magnitud de la fuerza es la misma. Es decir, si yo calculo la magnitud F2,1, que sería K sub E por Q sub 1 por Q sub 2 sobre R al cuadrado, todo esto en valor absoluto, me va a dar la misma magnitud que 2,1. K sub E, fíjense, Q sub 2 por Q sub 1, todo en valor absoluto, sobre R2. Es decir, las cargas son las mismas y las distancias son exactamente las mismas. Así que con el calcular un módulo ya tengo los dos. La dirección me lo va a dar la ubicación de las cargas en el espacio, en el plano, por ejemplo, en este caso en el plano, y el sentido de la fuerza me lo da el signo de las cargas. Es importante porque si yo le cometo un error en el sentido del vector, en vez de poner la repulsión, lo pongo de atracción, ya me cambia, me dice que este vector no es, el que yo dibujé, no tiene la misma dirección y sentido que tiene este otro, ¿no? Y ahora vamos a trabajar con vectores. ¿Por qué? Porque esta ley de Coulomb se aplica a cargas puntuales, estacionarias y en el vacío. Es decir, entre las cargas existe el vacío. Puntuales porque son pequeñas y estacionarias porque están en reposo. ¿De acuerdo? Esa es en esas condiciones se aplica la ley de Coulomb. ¿Qué pasa si yo tengo más de dos cargas? Por ejemplo, en este caso tengo tres cargas. Bueno, la ley de Coulomb
me prevé para 2. Entonces lo que yo tengo que hacer acá, fíjense, tengo 3 cargas, la 1, la 2, la 3. Las ubico en un sistema de referencias XY. ¿Para qué? Para darle una ubicación en el plano, ¿no? Y quiero determinar cuál es la fuerza neta que actúa sobre la carga Q3. Bueno, entonces aplico la ley de Coulomb en cargas diapares. Por ejemplo, veo qué pasa entre la carga 1 y la carga 3. Observo que entre la carga 1 y la carga 3 hay una fuerza, que es la fuerza de la carga 1 sobre la carga 3. Y tiene esta dirección. ¿Quién me da la dirección? La ubicación de la carga Q1 y Q3. Y el sentido de este vector, ¿quién me lo va a dar? El signo de las cargas. En este caso, ambas son positivas, va a tener este sentido. Acá también va a haber una fuerza. Pero ¿por qué no la dibujo a esta? Porque está calculando la de Q3. Solamente, claro, solamente estoy calculando la carga neta sobre la carga Q3. ¿Está bien? Ahora, veamos, ya analizamos qué pasa entre Q1 y Q3. Calculamos el módulo. 1, 3. ¿A qué? A ver, el módulo. ¿Qué sería? K sub E por Q sub 1 en valor absoluto, Q sub 3 en valor absoluto, sobre la distancia. ¿Cuál es la distancia entre Q sub 1 y Q sub 3? Bueno, fíjense que acá nosotros tenemos que Q sub 1 está en el origen de coordenadas. Q sub 2 está a una distancia A, ¿no es cierto?, sobre el eje Y de Q sub 1. Y Q sub 3 está a una distancia A, ¿no es cierto?, de Q sub 2. En definitiva, Q sub 3 está en el otro vértice, en este caso, de un cuadrado. ¿Está bien? ¿Y cuál es la distancia que voy a tomar Q sub 1 y Q sub 3? La menor distancia que exista entre ellas. Ni esta no la puedo tomar, ¿no es cierto?, porque es la menor distancia que hay entre las cargas. ¿Cuál sería la menor distancia que hay entre las cargas? Esta diagonal. ¿Está bien? Y fíjense que esto, si es esto es A, esto sería la hipotenusa. Y la hipotenusa, por Pitágoras, ¿a qué es igual? Vamos a poner vamos a poner en este caso C cuadrado, vamos a poner así, o R cuadrado, ahí está. Este sería R1, 3, ¿está bien? R1, 3. ¿Cuánto sería? Por Pitágoras. Pitágoras. La suma del cuadrado de los catetos. A cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, R cuadrado va a ser A cuadrado más, 2A cuadrado. 2A cuadrado. ¿Está bien? Y si quiero calcular R, bueno, va a ser la raíz cuadrada de 2A cuadrado. Pero como este es un producto 2 por A cuadrado, puedo hacer la propiedad de la raíz y digo que R es igual. La saco de la raíz A y me queda A raíz de 2. ¿Está bien? Entonces, esta es la distancia de la distancia entre Q sub 1 y Q sub 2. Como esto está elevado al cuadrado, ¿está bien? Sería, en este caso, R cuadrado sería R1, 3 al cuadrado, ahí sería K sub E por Q sub 1 por Q sub 3 sobre 2A cuadrado, porque está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Esa sería la distancia. Bueno, ya analicé qué pasa con Q sub 1 y Q sub 2, ahora voy a analizar qué pasa con Q sub 2 y Q sub 3. Bueno, la dirección de la fuerza me lo da la ubicación en el plano. Uno con una línea auxiliar entre las dos cargas, ya sé que la dirección de la fuerza es esa. ¿Y quién le va a dar el sentido? Bueno, el signo de las cargas, ¿está bien? Entonces, como estas cargas son de signos distintos, ahí voy a tener que el sentido va a ser de atracción.
Esta sería la F3,2, que no está dibujada porque no me interesa, solamente me interesa la que está actuando sobre... No quiere decir que no esté dibujada, que no exista, sino que simplemente para no ensuciar el dibujo no se dibujó la F3,2 como no se dibujó la F3,1. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ya tengo las fuerzas que están actuando. Las fuerzas que están actuando sobre Q3. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, hacemos una suma vectorial y decimos, ¿qué método podemos utilizar para sumar vectores? En el paralelogramo, profe. Bueno, es un método gráfico. No es tan preciso como los métodos analíticos. Vale también, ¿no? El paralelogramo. Yo tengo que dibujar a escala esta fuerza, trazar las paralelas o usar un compás, ¿por qué no? Puedo usar un compás y hacer el paralelogramo. Perfecto. Y acá, vectorialmente, yo estoy diciendo que la F3 es igual a la F1,3 más la F2,3. Esto es una suma vectorial que no es lo mismo que una suma escalar, ¿no es cierto? Bueno, si son dos fuerzas, yo puedo utilizar el teorema del coseno también. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Y cómo sé el ángulo que actúan entre ellos? Bueno, por la trigonometría yo puedo sacar los ángulos, ¿no es cierto? Este ángulo, pues, bueno, estos van a ser 45, porque A y A es un cuadrado, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un cuadrado. Así que por trigonometría yo puedo saber los ángulos y saber las direcciones de las fuerzas. Este es 45, este es 180, entonces puedo utilizar también el método de las componentes. ¿Se acuerdan del método de las componentes? Bien, perfecto. ¿Qué hacemos? F1, 3, no, sí, F1, 3X, F1, F2, 3X. Después sacamos F2, F1, F1, 3Y, F1, 3X, F2, no, estamos en Y, ya pasamos aquí. Y F2, 3Y. ¿Se acuerdan? Descomponíamos los vectores, ¿no es cierto?, en función de los ángulos, y después, ¿qué hacemos? Primero hacemos las componentes y después sumamos. Fx va a ser F1, 3X más F2, 3X. F3Y va a ser igual a F1, 3Y más F2, 3Y. ¿Y qué hacemos después? Utilizamos Pitágoras y encontramos que F3, el módulo de F3 va a ser la raíz cuadrada de F3X al cuadrado más F3Y al cuadrado. Este es el módulo del vector. ¿Y qué le falta? ¿Qué le falta? El ángulo. Dirección. La dirección. La dirección la vamos a dar con un ángulo que se llama dirección angular o orientación angular. Exactamente. Bueno, ahí va a ver esto de que coseno para X y seno para Y. Vamos a verlo eso, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que θ va a ser igual al arco tangente, ¿no es cierto?, de F3Y sobre F3X, y hay que ver si se le suma 180 o no, ¿no es cierto? Hay que ver en qué cuadrante está. Acuérdense los cuadrantes. Ya lo vamos a ver los cuadrantes. Bueno, para encontrar las componentes, dice acá un compañero, hay que multiplicar por X y hay que multiplicar en X por coseno y en Y por seno.
Acá nos conviene, yo voy a borrar un poquito acá. Acá borrar dijimos, no tachar. Acá nos conviene trazar un sistema de ejes, fíjense. Acá, trazar un sistema de ejes para que nos ubiquemos, ¿no es cierto? Ahí. Y acá X. Y para aplicar el método de las componentes, no digo que sea lo único que existe, pero lo que me conviene a mí es poner todos los ángulos en función del eje de las X positivas. ¿Está bien? Por ejemplo, ese sería el ángulo de F1,3 y el ángulo de F2,3 sería este, alfa 2. Todo con respecto al eje de las X positivas. ¿Por qué? Si yo pongo con respecto al eje de las X positivos, me estoy independizando de los signos, si son negativos o son positivos las componentes. ¿Está bien? Solamente el ángulo y la función trigonométrica coseno y seno ya me va a dar el signo. ¿De acuerdo? Entonces, a juzgar por lo que yo he dibujado acá con respecto al eje de las X positivo, esto sería F1,3 por el coseno de alfa 1. ¿Está bien? Este sería F2,3 por el coseno de alfa 2. Y acá F1,3 por el seno de alfa 1, F2,3 por el seno de alfa 2. Si yo puse los ángulos con respecto al eje de las X positivo, ya solo con la función me va a dar el signo de F2,3, F de todas las componentes, ¿de acuerdo? Y después los coloco acá, los sumo algebraicamente con el signo que corresponde. Esto es una forma de trabajar. Ahora, ¿ustedes no quieren trabajar de esta manera? Bueno, tienen que tener en cuenta que las componentes que van a la izquierda son negativas y las que van a la derecha son positivas. Las que van arriba positivas y las que van abajo negativas o viceversa, ¿no es cierto? Bueno, y con respecto a esto, fíjense que si yo quiero sacar la dirección con respecto al eje X positivo, tengo que tener en cuenta que en el primer cuadrante esto es directo. Acá es directo. Tita igual a arco tangente de FRI sobre FRX. En el segundo, para que me dé, porque acá en el segundo va a ser FRX negativo, entonces para que me dé un ángulo con respecto al eje X positivo, arco tangente de FRI, FRX que es negativo, más 180. Entonces, ya como esto es negativo, al sumarle 180 se hace la diferencia y me da el ángulo con respecto al eje X positivo. En el tercer cuadrante también sumamos 180 porque FRI es negativo, FRX es negativo y eso negativo sobre negativo positivo más 180 ya me da la dirección del vector con respecto al eje de las X positivo. Y acá me va a quedar en el cuarto cuadrante que arco tangente de FRI sobre FRX. FRI va a ser negativo, FRX positivo, más 360 grados. ¿Estamos? Todo eso para que me dé el ángulo con respecto al eje de las X positivo. ¿Estamos? Bien. Denme un minutito, ya seguimos, ya continuamos. ¿Preguntas? ¿Dudas? Ya seguimos. Sacar la tangente, ¿qué sería, Santiago? Profe, Sí, dígame.
Una consulta, en los cuadrantes no era el ángulo más 90 en el segundo, después en el tercero más 180 y después en el último más 270. Dependiendo de qué es lo que estás sacando, Santiago. En el caso que yo estoy tomando esta consideración y estoy trabajando todo con respecto al eje de las X, es así. ¿Está bien? Es esta la forma de trabajar todo con respecto al eje de las X positivo. No sé qué es lo que estás calculando vos, y sí puede ser que estés calculando de otra manera, otra metodología. Sí, puede ser. Profe, pero hay en el tercer cuadrante, ¿no es 270? No, porque vos tenés en el tercer cuadrante tita, arco, tangente, vas a tener que FRI es negativo. ¿Está bien? Y FRX es negativo. ¿Está bien? Así que esto te va a dar un valor de un ángulo positivo. ¿Está bien? Un ángulo positivo. Si vos le sumás a ese ángulo los 180, vos vas a estar acá, mira. Ahí vas a sacar un ángulo positivo. Vos le sumás estos 180 más el ángulo que te sacó el arco tangente. Este ángulo lo saco acá. Ese es en el tercer cuadrante. ¿Estamos? Claro. Porque ahí tenés dos componentes negativas. Esta va a ser una negativa y este va a ser negativa. X negativo y negativo. ¿Está? Y cuando vos hagas ese cociente te va a dar este angulito chiquito. Al sumarle 180 ya los está refiriendo al eje de las X más positivo. ¿Estamos? A ver. No da lo mismo en el segundo cuadrante que en el tercero. ¿Por qué no da lo mismo en el segundo cuadrante? Ya seguimos, a ver. No daría lo mismo. Fernando no da lo mismo. Mira, te muestro acá. Vamos acá. Cuando vos estás, este es para el tercer cuadrante. Cuando vos estás en el segundo cuadrante vas a tener una componente en Y. Acá ponele una componente en 3 en Y positiva, pero vas a tener una componente en X negativa. ¿Está bien? Entonces, cuando vos haces arco tangente de FRI, que va a ser positivo, sobre menos FRX, que va a ser negativo, este ángulo que me va a dar acá va a ser negativo. Al sumarle 180 grados, hace la diferencia. Negativo más positivo me hace la diferencia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mira, acá me va a dar esto. Porque esto es para referirlo al eje de las X positivo. Si yo hago el primer término, este término, el ángulo que me va a dar va a ser este. Y va a ser negativo. Al sumarle esto 180 grados, fíjate vos que hace la diferencia, le resta esta partecita y me da el ángulo con respecto al eje de las X positivas. ¿Sí? ¿Estamos, Fernando? Acá también hay otros que dicen que suman 90 grados. No suman 90 grados. Son 180. ¿Estamos ahí? Es una manera de trabajar esto y me parece que es más fácil que estar viendo si este va para acá negativo, este va para arriba es positivo, le sumo, lo resto.
Bueno, acá de esta manera estamos directamente trabajando con sumando algebraicamente y listo. Muy bien, volvamos a lo nuestro. Entonces, esto es una suma vectorial. Ya ustedes utilizarán el método que corresponda y suman vectorialmente. Yo lo dibujo como si fuese un paralelogramo, pero suman vectorialmente F1 y F2, y esto se conoce como el principio de superposición de efectos, ¿no? Entonces F3 va a ser igual a F1,3, suma vectorial, más F2,3. Y si en vez de haber tres cargas hay 4, y bueno, habrá un vector más, habrá un término más, ¿no es cierto? ¿Estamos? Bueno, continuamos. Vamos a ver campo eléctrico. Se dice que existe un campo eléctrico en una región alrededor de un objeto cargado, ¿sí? Si este objeto cargado se conoce como carga fuente, ¿está bien? Cuando otro objeto, también cargado y llamado carga de prueba, entra en esta región del campo eléctrico y aparece una fuerza eléctrica que actúa sobre él. Ya lo vamos a ver acá. A ver, denme un minuto, termino de borrar. Acá. Dice así. Ustedes han visto que acá dijimos que cuando hay presencia de dos cargas aparecen una fuerza de repulsión. Estas fuerzas de origen eléctrico actúan a distancia, ¿está bien? No hay nada que esté en contacto. Entonces, en esa época, lo que ellos hacían, se preguntaban por qué existía esa fuerza si no había ningún contacto entre ellos. Entonces fue el señor Michael Faraday, ¿no es cierto? Michael Faraday, quien propuso la idea de campo eléctrico. Algo similar a lo que pasaba con el campo gravitacional. Algún objeto que entraba dentro del campo gravitacional de la Tierra era atraído por la Tierra, aunque no esté en contacto físico, ¿no es cierto? Entonces este señor Michael Faraday propuso algo parecido. Mira, si yo tengo acá una carga Q, carga se llama carga fuente de campo, ¿no es cierto? Y tengo otra carguita por acá más pequeñita, chiquitita, una carga Q sub 0 que se llama carga de prueba. O también le llaman carga exploradora. Si yo a esta carguita positiva, por convención, si a esta carguita la muevo así a lo largo de todo el espacio, y en algún momento esa carguita la ubico acá en el punto P. Si en ese punto P distante R de la carga fuente aparece sobre ella una fuerza de origen eléctrico, es porque estamos en presencia en ese punto de un campo eléctrico. ¿Está bien? Si acá, a donde estaba anteriormente, no hay fuerza eléctrica sobre esa carga de prueba, es porque no existe ningún campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Entonces yo la muevo a esta carguita hasta que aparece una fuerza de origen eléctrico sobre esa carga. ¿Está bien? Si aparece una fuerza eléctrica sobre esa carga es porque está en presencia de un campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Y cuánto vale ese campo eléctrico? Bueno, vamos a ponerle acá un valor. Ese vector campo eléctrico que va a estar ahí va a tener un vector. De hecho, campo eléctrico es una magnitud vectorial. Y el campo eléctrico se define como la razón entre la fuerza de origen eléctrico que actúa en esa carga de prueba y la carga de prueba. ¿Está bien? La razón que existe entre la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de prueba
y la carga de prueba. Ese es el vector campo eléctrico. Es decir, si no existe campo eléctrico, no hay fuerza sobre la carga. La fuerza eléctrica es igual a 0 porque E es igual a 0. ¿De acuerdo? Ahora, si existe sobre esa carga de prueba una fuerza eléctrica es porque estamos en presencia de campo eléctrico. Y el vector campo eléctrico se define de esta manera. Como la fuerza eléctrica, la razón entre la fuerza eléctrica y la carga de prueba. ¿Está bien? ¿Se entiende un poquito eso? Sí, profe. Perfecto. Bueno, muy bien. Este razonamiento lo propuso este señor Michael Faraday. ¿Sí? Volvemos a nuestro apunte. Bueno, acá está. Este es el campo eléctrico. Entonces, el vector campo eléctrico en un punto del espacio se define como la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga positiva, una carga de prueba, colocada en ese punto, dividido por la carga de prueba. ¿Estamos? Ese es el vector campo eléctrico. Ahora, si la carga de prueba es una especie de detector del campo eléctrico, ¿no es cierto? No va a modificar el campo eléctrico producido por la carga fuente, que en este caso la carga fuente es esta, ¿no es cierto? Y esta sería la carga de prueba. El campo eléctrico no lo podemos ver, pero sí lo podemos detectar porque si nosotros movemos la carga de prueba, sobre ella va a actuar una fuerza. ¿Está bien? Y la fuerza eléctrica que va a actuar sobre la carga de prueba, fíjense que va a ser directamente proporcional. Esto que tenemos acá lo podemos escribir así. Decimos que la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de prueba es directamente proporcional a la intensidad del campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Es decir, ¿por qué apareció esta? Porque hay presencia de campo eléctrico, ¿no? Bueno. Ahí hay fuerzas magnéticas, Nicolás. También son fuerzas a distancia o fuerzas de campo, que se llama. Esa me dice si puede ser el caso de los imanes. Sí, hay fuerzas magnéticas, no fuerzas eléctricas. En este caso estamos hablando de las fuerzas eléctricas. La dirección del vector, fíjense que la dirección del vector campo, es la de la fuerza que actúa sobre la carga de prueba. Es decir, nosotros dijimos que el vector campo actúa en la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica sobre la carga de prueba. Ahora, ¿qué pasa si la carga es negativa? Si la carga es negativa, punto P, colocamos una carga de prueba, Q sub 0, mayor que es positivo. Esto mayor que 0 significa que es positiva, ¿verdad? Esta es una distancia R. ¿Cómo sería la fuerza eléctrica sobre esa carguita positiva? Y la va a traer. La va a atraer. Entonces, dame un minuto que lo dibujo. Esa carguita pequeñita va a ser positiva. Entonces la fuerza eléctrica que va a actuar sobre ella es de atracción. Exactamente. ¿Y cuál va a ser la dirección y sentido del vector campo en ese punto? La misma que la de fuerza eléctrica. Pero ¿Está con bien? distinto sentido. No, el mismo sentido y la misma dirección. ¿Está bien? Sí. Lo que sí, el vector campo es la razón entre la fuerza eléctrica y la carga de prueba. ¿Está bien? Fíjense que el vector campo tiene la misma. Supónganse que yo tengo una carga acá y quiero saber si hay un campo eléctrico alrededor de esa carga. ¿Qué hago? Bueno, tomo una carguita de prueba pequeñita y la muevo cerca de la carga. Si sobre esa carguita aparece la fuerza eléctrica, entonces ahí existe campo. ¿Y el campo qué va a tener? La misma dirección, el vector campo, la misma dirección y sentido que esa fuerza. ¿Se entiende eso? Y si es negativa... ¿La carga de prueba siempre tiene que ser positiva? Es por convención la consideramos positiva. Exactamente. Y si la carga fuente es negativa,
ahí sobre la carguita de prueba, va a haber una fuerza de origen eléctrico que va a ser de atracción. Por lo tanto, en ese caso, el vector campo va a actuar en la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica. Muy bien. Volvamos acá. La dirección del vector campo es la de la fuerza sobre la carga de prueba positiva. El vector campo eléctrico está en unidad de sistema internacional en Newton por Coulomb. Acuérdense que el campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. Fuerza por unidad de carga. Por lo tanto, ahí vamos a tener que E, el vector campo, la unidad del campo eléctrico va a ser Newton sobre Coulomb. Fuerza por unidad de carga. Bueno, vamos a ver la forma vectorial del campo eléctrico. Nosotros dijimos que el vector campo eléctrico es la fuerza eléctrica que recibe la carga de prueba por unidad de carga de prueba. Ahora, la fuerza eléctrica nosotros la calculamos de esta manera por la ley de Coulomb. ¿Está bien? Ley de Coulomb. ¿Estamos? Entonces, al dividir la fuerza eléctrica en Q sub 0, me quedaría esta cantidad. Lo vamos a expresar así, miren. E igual a la fuerza eléctrica por unidad de carga de prueba. Eso va a ser igual. K sub E por Q sobre R cuadrado por 1 sobre Q sub... perdón, acá me faltó Q sub 0. Q por Q sub 0, que es la fuerza eléctrica. Q sub 0 por 1 sobre Q sub 0 por el versor. Ese versor que le da la naturaleza vectorial. Ahí tendremos Q y Q se cancelan, por lo tanto me queda que es K sub E por Q sobre R cuadrado por el versor, que es el vector unitario que le da la naturaleza vectorial. Le da la dirección y sentido. Por lo tanto, el módulo del campo eléctrico, módulo o intensidad del campo eléctrico, es igual, lo podemos encontrar por K sub E por Q, la carga fuente, sobre la distancia al punto que nosotros queremos considerar al cuadrado. Fíjense que el campo eléctrico es directamente proporcional a la carga fuente y el campo eléctrico es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, que cuando más me alejo, más pequeñito es el campo eléctrico. ¿Está bien? Muy parecido al concepto del campo gravitacional, ¿no? Esta es la idea de campo eléctrico. Bueno, ¿estamos ahí? ¿Sí? Denme un minuto y ya seguimos. No, no hay problema, quédate tranquilo. Hay un compañero que tiene problemas de luz. No sea problema. Usted entre todas las veces que pueda o que quiera. Y ténganme paciencia nada más. Cuando estoy explicando por ahí, no le doy la entrada, ¿sí? Estábamos con el tema de la magnitud del campo eléctrico. Es directamente proporcional a la carga, inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. ¿Está bien? Y acá está un poco un repaso de lo que yo les decía. Si la carga es positiva, la fuerza se dirige desde la carga hacia desde la carga, es decir, si la carga es positiva, la fuerza eléctrica se aleja. ¿Está bien? Y la dirección del campo eléctrico es también a partir de la fuente de carga positiva. Es decir, miren acá. Si la carga es positiva, el vector campo es como si se alejara de la carga. La carga fuente es positiva, el vector campo es como si se alejara de la carga. Si la carga es negativa,
la carga es negativa, el vector campo es como si se acercara a la carga fuente. ¿Estamos? Siguiendo la misma dirección y sentido de la fuerza eléctrica que actúa sobre la carga eléctrica, sobre la carga de prueba. ¿Sí? Bueno. Principio de superposición del campo eléctrico. Vamos a suponer que acá tenemos una carga Q1, una carga Q sub 2, y yo quiero calcular el campo eléctrico en el punto P. Bueno, como hicimos con la ley de Coulomb, vamos a analizar por separado las cargas y después hacemos la suma vectorial. Fíjense, si yo tengo que la carga Q sub 1, la carga 1 es positiva, el vector campo, el vector campo va a alejarse de la carga fuente, es decir, desde el punto donde considero se va a alejar de la carga fuente, que sería Q sub 1. Pero si la carga es negativa, el vector campo eléctrico se va a acercar, ¿no es cierto? Va a apuntar hacia la carga fuente que es negativa. Esos dos vectores, acá y este. Y ahora vamos a dibujar el otro. Este y este. Esos son dos vectores. ¿Cómo se calcula el módulo? Bueno, E1 va a ser igual a K sub E por Q sub 1 sobre la distancia R1 al cuadrado. Y E2 va a ser igual a K sub E por Q sub 2 sobre R al cuadrado. Estos son los módulos. ¿Y la dirección? ¿Cómo se determina la dirección del campo? A ver. Sí, exactamente. Cuando es positiva y cuando es negativa también. Tiene la misma dirección del campo, de la fuerza eléctrica. ¿Cómo vamos a determinar la dirección del vector campo? Por la ubicación de las cargas y el punto donde quiero calcular. ¿Está bien? Fíjense acá, en el punto P, debido a la carga Q sub 1, en el punto P, debido a la carga Q sub 1, esta es la carga. Y este es el punto P. La carga fuente es positiva. Entonces, trazamos una línea auxiliar ahí, hasta el punto P. Esa es la dirección del vector campo. Y si la carga fuente es positiva, es desde ese punto alejándose. ¿Está bien? Ahora, en el caso de la carga negativa, fíjense, trazamos esa línea auxiliar entre el punto y la carga, pero como la carga fuente es negativa, el vector campo eléctrico apunta hacia la carga. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Una vez que determinamos el vector campo producido por la carga 1 y por la carga 2, se produce a la suma vectorial. Por lo tanto, el campo total que va a haber ahí es la suma vectorial del campo 1 más el campo 2. También pueden utilizar el método de las componentes para determinar el módulo y la dirección del campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, para resumir, cuando tenemos una situación de dos o más cargas, lo primero que hacemos es encontrar el campo que produce la carga 1 en el punto, encontrar el campo que produce la carga 2 en ese punto, y después hacer la suma vectorial de los campos que hay en ese punto, ¿no es cierto? Y encontrar la magnitud y dirección del campo. ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas? No, profe. ¿No?
Bueno, continuamos entonces. ¿Qué pasa si tenemos una distribución de carga continua? ¿A qué se llama una distribución de carga continua? Vamos a suponer que tenemos este objeto, tiene una distribución de carga continua. Dice que es un conjunto de cargas cuyas distancias que hay entre ellas es mucho más reducida, ¿no es cierto? Es mucho más reducida que la distancia donde se quiere calcular el campo eléctrico. ¿Está bien? Esa situación se puede modelar como una distribución de carga continua. ¿Estamos? Es decir, imagínense ustedes que tienen una carga y la distribuyen uniformemente a lo largo de esta superficie. ¿Está bien? Toda esa carga distribuida a lo largo de la superficie puede ser una distribución de carga continua. ¿Cómo se calcula el campo eléctrico en este caso que tengo una distribución de carga continua? Bueno, lo que voy a hacer es divido la distribución de carga en partecitas muy pequeñitas de carga. Por ejemplo, en este caso, un elemento de carga delta Q. ¿Sí? Delta Q. Y a ese elemento de carga delta Q, lo considero como si fuese una carga puntual. Y calculo el campo eléctrico como si fuese una carga puntual. ¿Está bien? Entonces, delta E va a ser igual a K sub E, como habíamos calculado anteriormente, por ese elemento de carga delta Q sobre la distancia al cuadrado por el versor. ¿Está bien? Para que le dé la naturaleza vectorial de esta cantidad escalar. ¿Estamos? Por el versor. Entonces ese sería el aporte de campo eléctrico de ese elemento de carga. Bien pequeñito. Pero yo después tengo que sumar el aporte de otro elemento de carga y después de otro elemento de carga. Y tengo que sumar todos los aportes de todos esos elementos de carga. ¿Está? Cada uno va a aportar lo suyo. Entonces lo que hago es sumar todos los aportes y encontrar el campo eléctrico. Aproximadamente sería K sub E por la sumatoria de I de delta QI de cada elemento por su distancia I al cuadrado por el versor X. ¿Está bien? Ahora, si lo quiero hacer extensivo a cada partecita más pequeñita, para que considere todo eso, voy a tomar el límite de esta sumatoria para delta QI es igual a 0. ¿Está bien? Entonces voy a, de esta manera, calcular el campo eléctrico debido a una distribución de carga continua. Fíjense, tomo límite de esa sumatoria, el límite de delta QI tiende a 0 de esa sumatoria, y eso, el límite de esa sumatoria matemáticamente se transforma en esta integral. Por lo tanto, el campo eléctrico debido a una distribución de carga continua es igual a K sub E, la integral de diferencial de Q sobre R cuadrado por el versor. Acuérdense que esto le va a dar la dirección y sentido, ¿no es cierto? Por lo tanto, el campo eléctrico es una magnitud vectorial, no se olviden de eso. La unidad de campo eléctrico, ¿se acuerdan de la unidad de campo eléctrico? Newton sobre Coulomb. Más adelante vamos a ver que también lo podemos expresar en otra unidad al campo eléctrico. Por ejemplo, volt por metro. Pero eso no lo conocemos todavía, así que lo dejamos acá en Newton sobre Coulomb. Cuando nosotros calculamos campos eléctricos debido a una distribución de carga continua, es conveniente tomar el concepto de densidad de carga. ¿Qué sería el concepto de densidad de carga? Algo parecido, algo relacionado como el densidad de masa.
La densidad de masa. Masa por unidad de volumen. Bueno, en este caso, densidad de carga tiene que ver con una carga distribuida en un volumen, en una línea o en una superficie. Por ejemplo, si nosotros tenemos una carga Q distribuida uniformemente o homogéneamente a través de un volumen, vamos a tener una densidad de carga, una densidad volumétrica de carga, cuya unidad va a ser Coulomb por metros cúbicos. Ahora, si la carga está distribuida de manera uniforme o homogénea sobre una superficie, vamos a tener una densidad superficial de carga, que es Coulomb por metro cuadrado. Y si la carga está distribuida uniformemente sobre una línea de longitud L, vamos a tener una densidad lineal de carga. Esta letra es ρ, ¿se acuerdan? Ρ, una letra griega. Esta es sigma, minúscula, y esta es lambda. Sí, Tomás, te escucho. ¿O estabas probando los botones? Levantaste la mano. No se te escucha, Tomás. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe, lo escuchamos. Estaba aburrido y quiso probar los botones. Muy bien. Bueno, bárbaro. Bueno, este concepto de densidad de carga, que está relacionado a algo así parecido, análogo a la densidad de masa, también lo podemos utilizar en el caso de calcular campos eléctricos, ¿no es cierto?, en distribuciones de carga. Fíjense que si nosotros tenemos ¿se acuerdan que el campo eléctrico es igual a K sub E integral de diferencial de Q sobre R cuadrado por R? Entonces, si nosotros tenemos en este caso distribuciones de cargas continuas, ¿no es cierto?, este diferencial de Q se puede expresar, por ejemplo, en el caso de un volumen, por ρ por diferencial de volumen. Este diferencial de Q a lo largo de una superficie, sigma por diferencial de área. Y en el caso de una longitud, diferencial de Q es lambda por diferencial de L. ¿Está bien? Por ejemplo, tenemos el caso, acá yo les había puesto 3 casos acá, estos están tomados del Servi, cómo calcular el campo eléctrico debido a una barra con carga, cómo calcular el campo eléctrico debido a un anillo uniforme o cómo calcular el campo eléctrico de un disco de carga uniforme. Vamos a hacer un ejemplo de esto y después los otros lo ven ustedes en la... bueno, dale. Bueno, perfecto. Vamos a hacer un ejemplo de esto, cómo se calcula el campo eléctrico debido a una distribución de carga en una línea de longitud L, ¿no es cierto? Cómo calculamos el campo eléctrico. Un poquito más arriba ahí, ¿me decís? Creo que ya lo escribió. Bueno, vale. Entonces vamos a calcular esto, ¿les parece? Sí, profe. Dale. Bueno, entonces acá fíjense que tengo en este caso una barra larga cargada, ¿no es cierto? Que sería el caso de la carga distribuida uniformemente a lo largo de una línea de longitud L. Yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto P, en el origen de coordenadas. Fíjense que hay un sistema de coordenadas que nosotros lo utilizamos, ¿no es cierto? A ver si lo puedo copiar. ¿Me dejaría copiar esto? ¿Dibujo? ¿Cómo copiamos este dibujo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Y lo llevamos a una hoja en blanco. Ahí está. Bien, vamos para acá. Y acá, vamos a ver si me deja pegarlo. A ver si me deja así. No me deja pegar. Bueno, no importa. Volvamos a lo anterior.
acá. Lo voy a hacer en esta partecita. Bueno, fíjense que acá tenemos la barra que tiene una carga uniformemente distribuida. Yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto P. Entonces voy a tomar, bueno, la distancia entre el punto P y la barra va a ser A. La longitud de la barra va a ser L. ¿Está bien? Entonces voy a tomar un pequeño elemento de esa barra que va a ser diferencial de X, que está distante X del eje Y. ¿Está bien? Bueno, entonces yo lo que voy a hacer es calcular el campo eléctrico. El campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico va a ser K sub E por diferencial de Q sobre R cuadrado. Este es el módulo, ¿no? La magnitud del campo. Ahora, voy a hacer las correcciones del caso. Este elemento de carga lo voy a tomar acá en este elemento diferencial de X. Por lo tanto, ¿cuánto vale el diferencial de Q para por un elemento de longitud? Va a ser igual a lambda, ¿se acuerdan? Lambda sería diferencial de Q sobre diferencial de X. ¿Está bien? Entonces, diferencial de Q va a ser lambda por diferencial de X. Ese elemento de X que tiene una cantidad de carga diferencial de Q está a una distancia X. Por lo tanto, haciendo las correcciones acá, R cuadrado va a ser igual a X cuadrado. ¿Está bien? Entonces, tengo que el campo eléctrico va a ser K sub E por la integral de diferencial lambda, me faltó ahí. Ustedes estén atentos que no cometan ningún error. Diferencial de X sobre X cuadrado. ¿Está bien ahí? ¿Me siguen? ¿Entre qué valores? Entre un valor A y un valor de A más L. ¿Está bien? Entonces vamos a integrar entre este punto y este otro punto. Es decir, la distancia A y la otra sería una distancia A más L, que sería A más L. Toda esa. ¿Estamos hasta ahí? Bien. La integral de diferencial de X sobre X cuadrado es igual a ¿qué? A ver, ayúdenme. ¿A qué es igual? A K sub E por lambda por 1 sobre X entre A y A más L. ¿Puede ser? Sí, profe. Bien, perfecto. Ahí está. Bueno, entonces ahora reemplazamos ahí los límites. Yo lo voy a volver a escribir acá abajo. K sub E lambda. Y vamos a poner así, miren. Le voy a sacar el signo negativo, entonces voy a cambiar los límites acá. Entonces voy a poner 1 sobre A menos 1 sobre A más L. ¿Lo ven ahí? Sí. Si sacamos factor común acá, K sub E por lambda, sacamos factor común acá, el factor común sería A por A más L. A por A más L sobre A, esto sería A más L, menos A más L, A por L, A por A más L, dividido en A más L, me quedaría A. De manera que ahí suma y resta A, se cancela. Pasando en limpio. Me queda que el campo eléctrico va a ser igual a K sub E por lambda. Y ahí vamos a tener L A más L. Ahí está. Perfecto, me quedó de 10. ¿Y cuánto vale lambda? Era la carga Q distribuida uniformemente en esa longitud. Ese era lambda, ¿se acuerdan que lo habíamos visto acá? Sí, profe. Lambda es la carga distribuida uniformemente en esa línea de longitud L. Entonces, el campo eléctrico producido
por esa barra con carga va a ser K sub E por Q sobre L, este sería lambda, L A más L. Ahí está. Pero ahí tengo L que multiplica y divide. Entonces L y L se cancelan y me quedaría, en definitiva, ¿qué me quedaría ahí? Que el campo eléctrico va a ser igual a K sub E Q A. Ahí está. Ese es el campo eléctrico producido por esa barra con carga, en este punto P. Y el vector campo, bueno, si la carga es positiva, el vector campo va a tener esa dirección y sentido. Ahora, si la carga es negativa, bueno, va a apuntar hacia la carga, ¿no es cierto? El vector campo. El módulo lo calculamos de esta manera. Si yo tengo el valor de A y el valor de L y el valor de la carga total de esa barra, entonces yo puedo calcular el módulo del campo eléctrico. Algo similar va a pasar con este anillo y algo similar va a pasar con este disco. Eso ustedes lo van a ver en el Segway después. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? No, profe, está todo claro. Está bien, perfecto. Bueno. Nosotros Ahí no un podemos... compañero dice que tiene una duda en el chat. Sí, una pregunta, Máximo. Te escucho. Un poco de matemática ahí. Porque R es la distancia. R es la distancia entre la carga y el punto donde considero el campo eléctrico. ¿Está bien? Como yo tomé, a ver, déjame que saque el cuadro de chat del medio. Es la distancia entre la R, fíjate, R es la distancia entre el elemento de carga y el punto donde voy a calcular el campo eléctrico. Como yo tomé un elemento, un diferencial de X, ¿está bien? Ese diferencial de X, bueno, la distancia de ese diferencial de X al eje, al punto donde considero la carga, es X. ¿Se entiende? Ahí está, ahí apareció. Dale. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, nosotros no podemos ver el campo eléctrico. Entonces, este señor Michael Faraday, que propuso la idea del campo eléctrico, también propuso una forma de representarlo gráficamente al campo eléctrico. Entonces, sugirió que se podían representar a través de líneas que se llaman líneas de campo. Si ustedes agarran algún libro de física viejo, pueden ser que le llamen líneas de fuerza, ¿está bien? Pero son líneas de campo. Este también propuesto por Michael Faraday, ¿no? Este señor dijo, bueno, estas líneas de campo que me permiten a mí representar gráficamente la existencia del campo eléctrico, se van a basar como en dos puntos. El primero dice que el vector campo eléctrico es tangente a la línea de campo en cada punto. En cualquier punto, el vector campo es tangente a la línea de campo. Y la línea de campo tiene la dirección que es la misma que el vector campo eléctrico. A ver, esto que está dicho ahí está dibujado acá. Esta línea fina es la línea de campo. En el punto P, el vector campo va a ser tangente a esa línea de campo. En el punto R, el vector campo también va a ser tangente. Y la dirección de la línea de campo es la misma dirección que tiene el vector campo. ¿Está bien? Nosotros, como dijimos, no lo podemos ver al campo eléctrico, pero sí sabemos lo que produce. Cuando ponemos una carguita de prueba, sabemos que sobre ella va a actuar una fuerza. Entonces, como no lo podemos ver, sabemos que está porque nosotros lo hemos comprobado con esa carga de prueba, entonces ahora lo vamos a representar a través de las líneas de campo eléctrico.
Bueno, el primer punto era ese. El segundo punto dice que el número de líneas por unidad de área que son atravesadas perpendicularmente por las líneas de campo es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Dice que el número de líneas por unidad de área es proporcional, ese es el símbolo de proporcional a la magnitud del campo. ¿Está bien? Fíjense en este caso. Esta área A es más pequeña que el área B. Suponiendo que, vamos a poner, A es menor que B. Suponiendo que atraviesen de forma perpendicular las líneas de campo, ahí, perpendicular al área, la misma cantidad de líneas en el área A y en el área B, ¿cómo sería la magnitud de A comparada con la magnitud de campo en el área B? Menor. Menor. Es decir, menor. El campo en el área A, al tener mayor densidad de línea, la magnitud del campo eléctrico va a ser mayor que la magnitud del campo eléctrico en el área B. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que al tener mayor densidad es más intenso el campo. Y también nos podemos dar cuenta de esto. Fíjense que las líneas de campo acá están más apretadas y acá están más espaciadas. ¿Está bien? Más espaciadas. Ahí está. Bueno, eso es lo que dice este señor. Fíjense acá las líneas de campo de una carga puntual positiva. Las líneas de campo tienen que tener, en este caso, el vector campo va a tener esta dirección. El vector campo va a tener esa dirección. El vector campo va a tener esa dirección, porque es una carga puntual. Por lo tanto, las líneas de campo van a tener la misma dirección que el vector campo. Pero si la carga es negativa, las líneas de campo, fíjense, apuntan hacia la carga. ¿Por qué? Porque el vector campo también apunta hacia la carga si la carga fuente es negativa. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, perfecto. Hay unas reglas para dibujar las líneas de campo eléctrico y dicen que las líneas de campo salen de una carga positiva y terminan en una carga negativa. Como en este caso, las líneas estas marrones o café, no, marrones, ¿sí? Salen de la carga positiva y llegan a la carga negativa. ¿Está bien? También dice que el número de líneas que parten de una carga positiva a que llegan a una carga negativa es proporcional a la magnitud de la carga. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, esta es 2 veces Q, esta es 1 vez Q. Bueno, la cantidad de líneas que salen de 2 veces Q, la mitad de esas van a llegar a Q y las otras se van a ir al infinito. ¿Está bien? La cantidad de líneas es proporcional a la carga, pero esto es arbitrario. Yo le puedo poner para 2Q, le puedo poner 10 líneas, ¿verdad? Pero sí tengo que guardar la relación para la carga Q, que es la mitad de 2 veces Q. Si a esta le puse 10 líneas, a esta le voy a poner 5 líneas nada más. La línea de campo es proporcional a la carga. Y eso dice, y si hay un exceso de carga, como en este caso hay un exceso de carga, algunas líneas comenzarán en la carga y terminarán en el infinito. Fíjense que todas las líneas salen de manera radial, ¿no es cierto? Y llegan de manera radial a la carga. ¿Estamos? Y lo último dice, para terminar estas reglas, dice que 2 líneas de campo nunca se cruzan. Acá hay un ejemplo de líneas de campo que salen en una carga positiva, llegan a una negativa. Acá líneas de campo de 2 cargas iguales, fíjense que nunca se van a cruzar. Como son 2 positivas, salen de las positivas y se van al infinito, ¿no es cierto? Pero no llegan a las positivas, ¿no? Y este es un caso de cargas iguales y de signo opuesto, lo que se llama un dipolo eléctrico, ¿no es cierto? Cargas iguales y signo opuesto, bueno, la cantidad de líneas que van a salir de la carga positiva van a ser las mismas líneas que van a llegar a la carga negativa. ¿Estamos? A ver si le puedo mostrar algo acá.
No, profe, no. Acá. Bueno, acá hay una carga positiva, ¿está bien? Este es el vector campo. Mire, esta es supuestamente una carguita de prueba, bueno, un punto donde yo considero. Y este yo lo voy a modificar. Fíjense que siempre el vector campo en una carga puntual es radial. ¿Qué pasa si yo lo acerco a la carga? ¿Qué pasa con el vector campo? Se hace más largo. ¿Por qué? Porque el campo Porque es más intenso. Claro. Es más intenso. Y si yo lo alejo, Y se achica. ¿por qué? Porque Porque el es más campo débil. eléctrico es más débil. Está bien, perfecto. Bueno, si nosotros, fíjense que el vector campo siempre va a ser radial. Siempre va a ser radial. A medida que se acerca, va a ser mayor, y a medida que nos alejamos, va a ser menor. ¿Está bien? Pero el campo eléctrico siempre es radial. Ahí. Siempre es radial a la carga puntual. ¿Lo ven ahí? Perfecto. Bueno, acá tienen para experimentar. Yo no sé si puedo cargar. Ahí cambié la carga negativa. Miren el vector campo ahí. ¿Cómo es el vector campo? El vector campo apunta hacia la carga. ¿Por qué? Porque la carga es Porque negativa. es distinta, son opuestas. Y si es positiva, ¿dónde va a estar el vector campo? Es como que se aleja de la carga. ¿Estamos? Sí, profe. Bien, perfecto. Las líneas de campo son tangentes a los vectores campo. El vector campo es tangente a la línea de campo. A ver si podemos ver. Ahí está. Miren los vectores. Todos estos pequeñitos son los vectores. Quiero sacar. Bueno. Hay que Ahí con acercar E las desactiva curvas. las líneas de campo, ¿no? Claro, acá podemos desactivar las líneas de campo y me quedan. No, perdón, los vectores campo. Todas esas flechitas negras son vectores de campo. Mire, Bien. estos son vectores. Lo que quería desactivar son las superficies equipotenciales porque no las conocemos nosotros, que son estas curvas violetas. Pero bueno, ya la vamos a conocer. Eso quería desactivar y no me da la posibilidad. Ahí está. Ahí está. Miren, ahí están los vectores. Los vectorcitos campo, ¿no? En este caso, los vectores son tangentes a la línea. Esta es una carga positiva, esta es una carga negativa, son de igual signo, igual magnitud, distinto signo, que sería un dipolo eléctrico. ¿Tá? Miren los vectores campo. Si yo cambio, va a cambiar el sentido del vector, ¿no es cierto? Ahora, si yo pongo dos cargas positivas, ¿va a llegar a la carga el vector? No. Fíjense que acá se empieza como a doblar, ¿no es cierto? No llegan nunca. Ahí. ¿Sí? Ahí se pongo varias cargas. Fíjense que esto es como si sería una distribución continua, una distribución de carga continua. ¿Qué pasó con el campo eléctrico acá al medio? Y acá al medio es casi uniforme, por lo tanto las líneas de campo son paralelas. ¿De acuerdo? Bueno. Federico, ¿qué me quería decir? No, estaba ahí contestando en el chat. En el chat, perfecto. Bueno, muy bien. Ahí estarían las cargas, ahí estaría el campo, ¿no es cierto? Estas son las cargas positivas, dos negativas, dos positivas, una positiva y una negativa. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Espero que se haya entendido. Bueno, eso sería la primera parte, ¿no es cierto?
Vamos a la segunda parte, ¿les parece? ¿Sí? Eso sería, por ejemplo, vimos recién la carga eléctrica, la ley de Coulomb, unidades, campo eléctrico, definición, representación, campo eléctrico, una carga puntual y varias cargas puntuales, y distribución de cargas continuas. En la segunda parte tendríamos que ver flujo eléctrico, ya lo vamos a ver, integral de Gauss, aplicaciones a distribuciones de carga. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Estamos para continuar? ¿O quieren que lo dejemos para verlo presencial a esto? Hasta las 10, Agustín. Lo vemos presencial, dice. Mucha info. Está matado, dice. Presencial. Vamos. Perdón, la semana que viene comenzamos al final. ¿Cómo? La semana que viene comenzamos presencial. Sí, 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 de acuerdo a lo que el comunicado que dieron de la Secretaría Académica, el miércoles ya volvemos presencial. Perfecto. Tendremos que ir a buscar aulas. Seguramente que nos van a informar. No sé todavía, Santiago, a qué aula nos toca. Todavía no han hecho la distribución de aulas. Yo supongo que nos van a informar al mismo tiempo, a los alumnos y a los profes. ¿Sí? Bueno, entonces lo vemos la clase que viene. Profe, ¿Sí? ¿esta ya la subió también para la clase que viene? Sí, está subida. Está subida. Están subidas las dos. Listo, buenísimo. Chao, chicos, que anden bien. Chao, profe. Suerte.